Bienvenidos a todos. La verdad es una alegría una vez más encontrarnos en uno de los tantos eventos que tiene el Instituto. Y en este caso, bueno, la edición número 20 de este simposio de mercado de capitales, que ya es no te escuchan. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, entonces para los que no escucharon, de vuelta, gracias Daniel. Nos tocó un día buenísimo. Bienvenidos una vez más a este evento que ya es un clásico en la agenda financiera argentina, el Simposio de Mercado de Capitales del IAEF, y en este caso ya la edición número 20. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Quiero comenzar con algunos agradecimientos. Como siempre, Daniel ya mencionó a todos los sponsors. Los van a ver siempre atrás en los slides. Sin ustedes sería muy difícil hacer este tipo de evento, con lo cual gracias a los que nos acompañan hace mucho y a los que se suman también. En segundo lugar, gracias al staff. Siempre Daniel y las chicas que las van a ver, a Melina, a Melisa, a Noé, están atrás de cada detalle. Muchísimas gracias por todo lo que ponen. Gracias Douglas, estás desde el primero. La verdad que sos el alma mater de este simposio. Los 20 no solo con presencia exacta, sino la verdad que liderando todos. La verdad que este simposio es gracias a vos y todo lo que haces por el Instituto. Y también muchísimas gracias. Sabemos que los funcionarios están con una agenda tremenda. Recién estaba hablando con Roberto lo que es su día a día. Gracias Roberto por hacerte tiempo, la verdad, y siempre está en el Instituto, que para nosotros es un placer que los funcionarios vengan y utilicen al IAEF para comunicar las cosas y todo el trabajo que están haciendo. Así que muchísimas gracias. El simposio es algo súper importante para nosotros, tanto es así que en esta edición número 20 empezamos a federalizarlo. La semana pasada hicimos el primer simposio en el interior del país, que lo hicimos en el NOA. Junto con eso, algo que nosotros queremos es que la conversación financiera llegue a todo el país. Aquí una de las cosas que tenemos es mucha gente que toma decisiones y que aparte da recomendaciones. Creemos que algo que es muy importante y que también nosotros queremos ayudar son todas las certificaciones financieras que da el Instituto, certificaciones que son el AFC, el CEFA y el CIA, y que para que todos sepan, lo mismo que están haciendo acá, lo hacen en todos lugares, en cualquier lugar del mundo. Es una certificación que tiene validez mundial y la misma persona que rinde acá, rinde lo mismo en otro país. Es algo que entendemos que es súper importante, sobre todo con lo que se viene. Creemos que se vienen momentos en donde va a haber bastante oportunidades de inversión y también de recomendación. Lo van a ver a Guillermo Sidotti. Guillermo, no sé, acá está Guille. Cualquier cosa o cualquier duda, la verdad que tengan, véanlo con Guillermo. Este evento es el segundo simposio del año y para mí es, sacando el cóctel que vamos a tener el 27 de noviembre, para mí el simposio del principio del año es como en las compañías, cuando uno pone el budget y este hecho, bueno, cómo nos fue y qué pasó con eso, con lo cual creo que vamos a tener a los especialistas que nos van a decir qué sucedió, ni hablar de lo que sucedió las últimas 6 semanas, ¿no? Que fueron cosas que creo que ninguno de los que están acá esperaba, sobre todo con la volatilidad y lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero bueno, en eso no me quiero meter y le quiero pasar la palabra, agradecer nuevamente a todos ustedes y pasarle la palabra a Douglas para que nos cuente un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que Douglas, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Pablo. Como se darán cuenta, ya sacaron la foto porque queríamos aclarar que no éramos las personas en la silla las correspondientes. Para los que están allá parados, quedan algunos asientos acá por si quieren estar más cómodos. Va a ser un gusto que lo aprovechen. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Para nosotros es un gusto reencontrarnos con ustedes y tratar los temas de mercado de capitales, que haya networking, que nos reunamos, cada uno pueda intercambiar opiniones. Por eso también tenemos un coffee que le llamamos de networking, precisamente porque la utilidad que tiene esto es intercambiar visiones entre un elenco profesional tan importante y a su vez heterogéneo como el que tenemos acá. Hay representantes del gobierno, hay representantes de los bancos, de las empresas, de las casas de bolsa, consultores,
así que no podríamos tener para temas específicos como los del mercado de capitales y de finanzas un mejor grupo humano. Yo quiero agradecer muy especialmente la presencia de Roberto Silva, que ha sido además parte de la audiencia durante muchos años, así que nos conoce muy bien de los dos lados del mostrador, como Patricia Boedo, que la veo por acá cerca, el elenco de la Comisión Nacional de Valores también. Quiero agradecer a todos los sponsors que ayudan a que esto sea posible. Debería agradecer el tiempo porque afortunadamente los 20 simposios han contado con un excelente clima. Y mencionar que la temática de hoy es heterogénea. Vamos a tratar temas regulatorios, vamos a tratar temas de mercado, vamos a tratar pronósticos macro y micro. Vamos a tratar temas de sustentabilidad y seguramente me estoy olvidando algunos más. Lo que justamente queremos es abrir las mentes porque el mundo de las finanzas y del mercado de capitales es crecientemente innovativo, muta permanentemente y también nos ofrece un panorama donde cada día es más necesario, junto con esa sofisticación, cuidar los cisnes negros, evitar los riesgos y tratar de superarlos. El mundo, a su vez, si bien hoy vamos a escuchar panoramas locales, pero también internacionales, el mundo también enfrenta este tipo de dilemas, del cual Argentina no puede estar excluida y además cada día estamos más integrados. Por lo tanto, también nos va a importar muchísimo saber qué está pasando en el mundo. Hoy en día se discute, por ejemplo, muchísimo en el mundo qué está pasando con las cotizaciones en los principales mercados, si hay burbujas o no hay burbujas, si la tecnología está sobrevaluada o no está sobrevaluada, son temas importantísimos y que pueden tener efecto en todas partes. También se discute cuál es el nivel óptimo de riesgo que puedan tolerar esos mercados, dado que cuando bajan las tasas es precisamente cuando los inversores, los ahorristas y los intermediarios buscan otras oportunidades y muchas veces no se diferencia adecuadamente el buen riesgo del mal riesgo. Tenemos los problemas de pagos digitales, cómo el mundo digital, como el mundo tecnológico, como el mundo cripto se incorpora a nuestras economías y a nuestros mercados. Cuando hablamos de criptomoneda, ¿es una moneda o no lo es? ¿Es un criptoactivo? Sí, seguramente todos estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuál es la integración entre los distintos mercados? Cada día es más difícil separar los productos que surgen del mercado asegurador, de los productos que surgen del mercado de capitales, de los productos que surgen del mercado financiero, incluyendo del mercado privado. En Estados Unidos y en Europa el mercado privado hoy en día ha tomado una dimensión imposible de reconocer 10 años atrás. Entonces, todo este tipo de fenómenos nos invita a nosotros a discutirlos, a debatirlos, y creemos que tenemos paneles de expertos que deberían de poder ayudarnos a plantear algunas de estas dudas y obtener respuestas. Así que este es el objetivo del día de hoy. Tal vez sea demasiado optimista por el limitado tiempo con el que contamos, pero sí nos parece que va a darnos un menú muy interesante y seguramente a algún tipo de señales que son muy importantes pensando en el 2026. Y no tenemos mejor oportunidad que abrir con el doctor Silva, que en general siempre nos ha ido comentando las cosas que se hicieron y lo que está por hacerse, y creo que todos estamos sumamente interesados en saber cómo lo ven ustedes. Muchas gracias, Roberto. Bien, gracias a todos. Bien, que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Un placer siempre participar de estos eventos. Es mi cuarto de que estoy en el cargo. No he contado cuántos desde que venía antes. Casi diría que es una obligación, pero sonaría feo. La verdad que es un verdadero placer. Primera cosa, esta es una semana con muchas presentaciones, así que voy a cumplir una regla autoimpuesta. Me han pedido específicamente que no hable de fútbol, así que voy a
desilusionar a los que pertenecen a la mitad más uno como yo. Bien. Sigo con la parte de los avisos parroquiales. Como siempre digo, pero necesito repetirlo, trabajamos mucho en la comunicación, con lo cual los invitamos a todos a seguir a CNV en su página, o en Instagram, o en LinkedIn, o en X, antes llamado Twitter, donde comunicamos las distintas cosas que hacemos, y habrán notado que todas las RGs que sacamos tienen una comunicación para ayudar a explicarla o comprenderla. Después creo que sobre todo en este ámbito y con las presencias que tenemos, tengo que hablar de que tuvimos un cambio de directorio durante este semestre, que nuestra vicepresidenta Patricia Boedo, que allá está, renunció, que la extrañamos, y que la vicepresidenta pasó a ser Sonia Salvatierra, que ya era directora, y asumieron como directores Laura Arbón, aquí presente, y Manuel Calderón, que ahora no está en este momento. Entonces, yo quiero hacer lo siguiente, quiero hacer una pequeña introducción, una pequeña mención a nuestras preferidas, un pequeño repaso de lo que pasó en el semestre, y después concentrarme en dos cosas en particular, que son la simplificación de la normativa y tal vez la tokenización. Si les parece bien, esperemos que no sea demasiado ambicioso para el tiempo que tengo. Para entender dónde estamos o qué hay que hacer, hay que siempre entender que la CNV cambió hace 2 años, no por la nueva gestión, sino por la ley 27739. Hoy tenemos 2 ámbitos que conviven. Tradicionalmente teníamos el ámbito del mercado de capitales, hoy además tenemos todo el ámbito cripto, mucho más puesto el foco en el ámbito de los sujetos que los objetos, eso requiere de muchas más aclaraciones, pero digamos que hoy estamos cubriendo 2 áreas. Desgraciadamente no tenemos más presupuesto para eso, pero efectivamente, digamos, es distinto a lo que era el día que asumí 2 años atrás. Hoy tenemos 2 áreas. Segunda cosa que es importante entender, si uno agarra la ley 26831 y lee los objetivos de CNV, son unos cuantos, pero yo creo que se pueden sintetizar en 2. Un primer objetivo, que es el desarrollo del mercado; un segundo objetivo, que es la protección de los inversores. A veces el equilibrio o el balance entre esos 2 objetivos es complejo, y es una de las cosas que tenemos que hacer y que cuidar. Entonces, creo que he dicho aquí ya varias veces que uno de nuestros lemas de gestión es escuchar, entender y solo después regular. O sea, nosotros creemos que hay que trabajar con el mercado, no contra el mercado. Y cualquiera que mira el régimen de audiencias que hemos tenido en los últimos 2 años va a poder certificar que eso es cierto, como la mayoría de los participantes que están acá. Creemos que hay que trabajar con ustedes, creemos que hay que modernizar el marco regulatorio. Un ejemplo de esto sería toda la normativa que hemos hecho en materia cripto. Creemos que hay que remover trabas. Un buen ejemplo sería lo que tiene que ver con el levantamiento del cepo o el doble listado, por ejemplo. Y que hay que simplificar y abreviar los procesos. Un buen ejemplo de esto sería todas las autorizaciones automáticas de oferta pública. Ayer dije algo que es una frase que me gusta, pero más de que me gusta, en la cual creo, que es: nosotros tenemos que tener tanta regulación como sea necesaria, pero tan poca como sea posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no sobreregular. Douglas decía algo interesante: cuando uno empieza a mirar lo que pasa en los mercados de capitales mundiales, vimos que en muchas áreas, sobre todo en la parte en lo que tiene que ver con las acciones, se empiezan a achicar y el financiamiento empieza a ser privado. Entonces tenemos que hacernos la pregunta en voz alta y decir, bueno, tal vez el péndulo fue demasiado hacia allá en protección y en sobreregulación, y eso está haciendo que la gente no quiera acercarse a los mercados de capitales o prefiera otras alternativas. Tal vez sea hora de volver un poco más hacia el centro, sin en lo posible pasarnos demasiado. Bien, de más está decir que queremos que CNV sea un organismo moderno y eficiente, y queremos transformarlo tanto en su normativa como en su funcionamiento. Hace poco estuve una idea y le escuché decir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, algo interesante, porque se paró en el escenario frente a los empresarios y les dijo que venía a rendir cuentas. Yo no voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer algo parecido, porque en las otras veces que hablé, muchas veces les hablé de la agenda de corto plazo. Y después de 2 años, es hora de mostrar algún resultado y no de seguir hablando de la agenda de corto plazo. Digamos, corto plazo es lo que hicimos en los últimos 2 años. Entonces, lo primero que quiero destacar ahí, y voy a saltear muchas cosas en aras del tiempo,
pero lo primero que quiero destacar es la actividad regulatoria que hemos tenido. La actividad regulatoria nos ha llevado a que hayamos sancionado 100 RGs, hoy a la tarde va a salir la 101. Para que tengan una noción, CNB va por la Resolución General 1089, desde su creación en 1968, hace 57 años, con lo cual en menos de 2 años hemos tenido una actividad regulatoria de aproximadamente el 10% de la normativa total de CNB. Es decir, hemos trabajado mucho. Pero eso no es lo importante, porque lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, y ahí engancho con lo que quiero decir, digamos. Nosotros tenemos muchas RGs en las cuales son las que nos gustaría que fueran los hitos de nuestra gestión. No nos va a dar el tiempo para repaso, pero sí las quiero mencionar. Claramente todas las que tienen que ver con la salida del cepo, claramente las que tienen que ver con la oferta privada, donde por primera vez hicimos un safe harbor, que era un mecanismo que no existía en la Argentina, de puerto seguro. Todas las que tienen que ver con las ofertas automáticas, donde les hemos ido dando aprobación automática a distintos instrumentos bajo distintos regímenes. Están los que llamamos de bajo y de mediano impacto, y están de los emisores frecuentes. En 2 palabras, a estos señores no les pedimos una aprobación de CNB y según de qué se trate le pedimos o no pedimos un prospecto. Esto agiliza mucho los procesos y ustedes habrán notado que estamos en una ventana de mercado que desde las elecciones creo que se emitieron como $3.000 millones de obligaciones negociables en el exterior ya. Esto permite a los CFOs aprovechar los momentos y aprovechar las ventanas de mercado y hace mucho más ágil y no depender de trámites que, como por ahí se me generan, en un momento como este, todo el mundo sale corriendo a aprovechar la ventana de mercado y lo que había suspendido en los meses previos de turbulencia financiera quiere tener la plata al día siguiente. Entonces, esto nos permite agilizar mucho los procesos. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las pymes, donde hemos trabajado mucho desde los pagarés hard dólar hasta los pagarés soja y muchos otros. Lo que es la revolución de los CDRs que hemos hecho, donde hemos habilitado distintos CDRs de índices, de commodities o de activos virtuales. En paralelo hemos habilitado los fondos comunes de inversión del artículo 7 bis. Otra norma en la que nos gusta destacar es el referenciamiento entre clientes, entre agentes, tanto de la CNB como los PCABs, como los del Banco Central, que se pueden mandar recíprocamente los clientes. Y eso, digamos, permite encarar los negocios de otra manera. Y sin ninguna duda lo que hemos hecho en materia cripto, que va desde la regulación de los PCABs a la regulación de la tokenización. Pero si uno repasa en estas, y voy a cambiar de machete, si uno repasa ¿cómo se llama? En todo este año, de vuelta, no me voy a meter, ya dije que hemos hablado de PCAB, de tokenización, de cepo, pero de financiamiento PYME, de ofertas automáticas, de aprobaciones automáticas. También nos hemos ocupado de privatizaciones que todavía no se han hecho, pero sí hemos arreglado las normas para que se puedan hacer. Ha habido un montón de normas que tienen que ver con los mercados y la caja de valores, muchas normas que tienen que ver con los emisores, muchas normas que tienen que ver con los agentes, muchas normas que tienen que ver con las calificadoras de riesgo, con los idóneos, con el doble listado y la inversión extranjera, con los fideicomisos financieros, que tal vez es una de las áreas donde más hemos hecho, con el fondo de cese laboral, nuevos productos que hemos habilitado como los mercados de carbono o distintos futuros de SER, de Bitcoin o sobre índices. Hemos habilitado normas para los menores, hemos habilitado distintas normas sobre los fondos comunes de inversión, sobre los CDRs que ya mencioné, sobre blanqueo, sobre las sopas. Hemos hecho un registro de boletos escriturales y muchas otras que van desde tasas hasta delegaciones internas. Pero bueno, esto es un poco, si uno mira la rendición de cuentas, si quieren, qué es lo que hemos hecho en los últimos 2 años y creemos que hemos implementado en nuestra agenda de corto plazo. Obviamente que faltan muchas cosas y tenemos muchos por trabajar, pero si uno quiere mirar qué pasó en el último semestre, bueno, me fui a fijar cuál había sido la fecha del simposio 19, 18 de marzo del 25, y la primera RG después de esa fueron las 1059. Con lo cual, si no conté mal, hay 31 después. Muy rápidamente adecuamos los fondos del 7 bis local para decir que los que son locales no aplica la restricción del 25% del volumen. Sacamos la consulta pública de la tokenización y después la ampliamos en 3 más.
Tuvimos una norma para las calificadoras de riesgo sobre cómo invertir estos fondos y actualizamos los patrimonios netos, mínimos regulatorios. Levantamos el parking para los individuos residentes. Tuvimos normas sobre emisiones frecuentes para los fideicomisos. Habilitamos las modalidades de captación de los fondos comunes de inversión, la oferta pública automática de acciones, los fondos de cese de desempleo en consulta pública y después en definitiva. Habilitamos excepciones al cepo para aquellos que se quieren llevar más de 200 millones por día y participan en una colocación primaria, que inicialmente era por 3 años, después bajó a 2, después se habilitó para los títulos del Tesoro hasta 180 días. Bueno, como dije, los fondos de desempleo, la oferta pública automática de acciones, convertimos la actualización de los programas en opcional y eliminamos la ratificación de los emisores frecuentes. Todo esto es parte de lo que le decía, que le da mucha agilidad al mercado. También bajamos los plazos de difusión a un día, sacamos la opinión legal que requerían los CDRs, la comunicación previa que hacían los emisores frecuentes. Finalmente instalamos el llamado buzón para los fondos comunes de inversión, donde después de la primera aprobación, en la medida que repitas el modelo, salís automáticamente y lo mismo se aprueban automáticamente las modificaciones menores. Trabajamos sobre los activos elegibles para contrapartida líquida y el patrimonio mínimo neto. Trabajamos sobre distintas adecuaciones que requería la oferta pública de acciones. Hicimos una segunda modificación de la norma de oferta privada. Y si quieren me voy a centrar en las dos cosas en las cuales me quiero concentrar. La primera de ellas es lo que llamamos la simplificación de regulación y reordenamiento normativo. En el Estado hubo algo que por ahí para los privados pasó relativamente desapercibido, que es el decreto 90 se llamó, que era una delegación de la ley Bases, en la cual se pidió revisar toda la regulación de manera tal de sacar lo que fuera contrario a la competencia, lo que fuera obsoleto, lo que estuviera derogado. Y entonces nosotros en algún momento dijimos, me parece que tenemos que ir más allá, me parece que tenemos que hacer esto respecto de nuestras normas. Y no solo respecto de esos enunciados, sino actualizarlas, reordenarlas, preguntarnos si lo que estaba servía, si no servía, si tiene sentido pedir 3 copias, si tiene sentido pedir tantas certificaciones, si tiene sentido pedir tantas apostillas, si están bien ordenadas, si los procesos tienen sentido o se pueden desregular de alguna manera. Y en eso estamos. Debo decir que si bien la imaginaba como una tarea enorme, está siendo mucho más grande todavía de lo que creía. Piensen que CNB tiene normas que se componen de 18 títulos, 1050 páginas. Van a quedar bastante más cortas y mejor armadas. Y esto lo vamos haciendo en pedazos, en etapas. Hasta ahora salieron 3 pedazos. El primero que salió es la reorganización de los fideicomisos financieros. El segundo que salió es el reordenamiento de los regímenes comunes, tanto para fideicomisos como para fondos comunes de inversión, donde se agruparon, por ejemplo, las partes generales que eran comunes. El tercero que salió es el de fondos comunes de inversión, que salió hace poco, los primeros 3 capítulos, donde, en palabras que no son mías, sino del gerente del área, que me parecieron muy buenas, cuando le preguntamos algunas cosas nos dijo, no, lo que pasa es que esto tiene muchas capas geológicas. Y me pareció una gran expresión, digamos. Es decir, la norma se venía construyendo como pasa normalmente, digamos. Hay algo, se agrega otra cosa, cambia el régimen, mucho más allá cuando van los gobiernos de distintos signos y van para uno y otro lado. Y al final del día uno tiene mucha historia, pero no lo que necesita, que es un resumen y una síntesis de lo que está hoy vigente. Entonces eso lo hicimos. Hoy en la tarde vamos a sacar la 4ª entrega, que es reescribimos y reagrupamos todo lo que tiene que ver con los valores de emisión individual y le pusimos una parte general que condense todo lo que es común. Pero bueno, esto lo seguimos haciendo, probablemente el que siga será emisoras. Y no solo nos dedicamos a hacer este trabajo internamente, sino que nos pareció que era una muy buena oportunidad para, bueno, lo puse en 0, no importa. Era una muy buena oportunidad para compartirlo con el mercado y escuchar qué tenía que decir el mercado, si le parecía que todo tenía sentido o no tenía sentido, si había que sacar algo, si había que agregar algo. Y después, obviamente, como dije al principio, escuchar, entender y después regular. Al final del día la decisión es nuestra, pero nos permite levantar con los distintos partícipes del mercado mucho más en muchas áreas con los estudios jurídicos, porque son los que hacen los trámites o participan por lo menos en las que vengo enumerando, pero también han participado mercados, también han participado las cámaras.
de manera tal de tener en un plazo que espero que sea lo más corto posible, pero que va a llevar un tiempo todavía, un reordenamiento total de las normas de CNB con este sentido. Bien, paso al otro tema del cual quería hablar un poco, que era tokenización, porque cuando fui a mirar las normas y lo que había pasado en este semestre, vi que las 4 normas que habíamos sacado eran posteriores. Entonces, ¿qué es la tokenización? Qué difícil para alguien que es no digital. Es fácil hablar de representación digital de un valor, pero yo quiero empezar por el ejemplo que a veces es lo más fácil, y el ejemplo que me gusta es el ejemplo que trae el mundo inmobiliario, el ejemplo del real estate. ¿Qué te dice el mundo inmobiliario? Te dice, bueno, si vos tenés un departamento de 100 metros cuadrados que digamos que vale $100.000, por ahí no tenés $100.000 para invertir en ese departamento, para comprártelo, pero de todas maneras querés hacer una inversión que te permita ganar con la renta y te permita ganar con la apreciación de valor de ese inmueble. Entonces, ¿qué puedes hacer? Podés dividirlo en 100 unidades, 1 metro cuadrado cada una. Si se bien la cuenta, eso da $1.000 por metro, y entonces por ahí no tenías $100.000, pero sí tenés 1.000. Y entonces eso te permite hacer una inversión fraccionada pequeña y participar de la misma manera que hubieras hecho en una proporción menor que hubieras hecho con la gran inversión. Esto, digamos, me gusta el ejemplo porque creo que es práctico para bajarlo. Alguno de ustedes por ahí va a levantar la mano y me va a decir, che, esto hace 30 años que lo podemos hacer con un fideicomiso. Y va a tener razón, ¿Qué es lo que cambia con la tokenización? Primero cambia la tecnología, porque se hace una tecnología criptográfica distinta, lo que se llama DLT o TRD, Decentralized Ledger Technology, o registro de distribución, me mezclé. Decentralized Ledger Technology, TRD, tecnología de registro distribuido, ahí está. Y no solo eso, sino que la negociación es en ámbitos diferentes, no son en los ámbitos que estamos acostumbrados, donde participa una caja, donde hay un mercado, donde participan los agentes de mercado, sino que intervienen otros sujetos, los PCABs, los llamados proveedores de servicios de activos virtuales, que en criollo serían los exchanges, las wallets. Entonces, esto se negocia en el ámbito digital, y si uno sigue lo que dice la industria, no quiero hacer mías estas palabras, sino repetirlas, porque nosotros damos el marco regulatorio, pero la innovación les corresponde a ustedes, a los participantes del mercado, no a nosotros, ¿no? A nosotros nos corresponde poner las normas suficientes para que eso suceda o sacarlas cuando eso lo obstruimos. Entonces, cuando hablas con el mercado, ¿qué te dice? Te dice, bueno, primero esto se puede operar 24/7, segundo es más fácil trascender las fronteras, y tercero, en la generación nueva, si tienen hijos o nietos, van a ver que casi no usan la computadora, que usan el teléfono y todo tiene una app, que todo lo manejan de esa forma, que si le decís que tienen que llamar a un agente de bolsa, no te van a entender, no van a saber mucho de qué estás hablando, y que se manejan de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, habilitamos primero una consulta pública, trabajamos mucho con el sector, y después habilitamos el régimen en 3 pasos o etapas. Primero sacamos lo que se llama Real World Assets o activos del mundo real. Segundo, sacamos lo que se llama Token as Securities, que es la posibilidad de que los valores que cotizan en bolsa sean tokenizados. Y el tercero, ampliamos eso al régimen de mediano impacto. Pero, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, lo primero que miramos es si podíamos tener una ley, y obviamente con la minoría que tiene el gobierno, que tenía hasta ahora el gobierno en el Congreso, no era posible sancionar una ley. Entonces dijimos, tenemos que regirnos dentro del marco regulatorio que tenemos hoy. Y dentro de ese marco regulatorio nos encontramos con que la interpretación vigente era que los valores tenían que existir sí o sí de manera cartular o escritural, y sí o sí tenían que estar depositados en la caja de valores. Entonces, eso ya nos puso un primer freno, que es el no a la tokenización nativa. Es decir, no podemos convertir algo directamente en un token, como sería en el ejemplo del departamento, sino que tenemos que hacer algo indirecto. En mi ejemplo, el departamento lo tenemos que ceder a un fideicomiso, por ejemplo, que el fideicomiso emita valores de deuda fiduciaria y CPs, y nosotros tokenizamos los valores de deuda fiduciaria o CPs. Y entonces, ¿en qué consiste esta tokenización? Bueno, en la posibilidad de representar digitalmente de manera adicional, es decir, existen los otros,
de manera adicional a estos valores. Y entonces en estos valores, que como les dije, sí o sí tienen que estar en caja de valores, va a ocurrir algo parecido a lo que sucede en los CDRs, y no es un buen ejemplo, y ahora voy a decir por qué. ¿Qué sucede en un CDR? Cuando uno va a mirar el registro, va a ver que está a nombre de Banco Comafi o que está a nombre de Bank of New York, toda una porción que está representada por otro título. Bueno, de eso solo me sirve la primera parte, no me sirve la segunda. Que es decir, uno va en caja de valores y va a ver que hay una porción, pongamos un ejemplo, 50%, que está a nombre de un solo titular, que lo llamamos al titular registral, y que no se mueve en la caja de valores. Sí se mueve en el exchange, donde se dan todas las transacciones en el mundo digital. Entonces dije, el ejemplo del CDR me sirve para explicar la primera parte, pero es malo para la segunda. Porque como no tenemos un régimen de tokenización nativa, tenemos ciertas palabras que están prohibidas. Está prohibido decir token. Nosotros decimos que la tokenización es un género y la representación digital es una especie dentro de ese género, porque token me habla de dos valores diferentes. Y acá tenemos un único valor, no hay dos valores. Tenemos un único valor que está representado simultáneamente de distintas maneras. Tampoco tenemos subyacente, porque lo normal en una tokenización nativa sería que el departamento fuera el subyacente del token que emití. Acá no hay subyacente porque lo que voy a tener son valores de deudas fiduciarias, OCPs, que van a poder estar representados adicionalmente de manera digital. Y tampoco tenemos un ratio. Lo normal lo normal en mi ejemplo del departamento sería un ratio 1 a 100, que es entre la unidad de subyacente y los tokens que emito, porque como tenemos un único título, mi ratio es lo que dicen los valores negociables. Digamos, si mi valor nominal es 1, es eso y no lo puedo fraccionar más, que al fin del día es una de las cosas que pretende este régimen. Bien, lo hicimos como prueba piloto, con lo cual por un año esta prueba. Después de eso veremos cómo resultó, si hay que modificarlo, si hay que descontinuarlo o qué es lo que haremos. Y tienen que participar sí o sí los PCABs. Los PCABs puede haber un máximo de 5, pero tienen que ser PCABs que están registrados con la CNB. Se permite lo que se llama el arbitraje, es decir, uno puede coexistir en el mercado tradicional y en el mercado digital e ir y volver de un mercado a otro cuantas veces quiera en función de lo que sea el precio, y se supone que esto debería tender a que los precios sean similares. ¿Y qué otra cosa? Creo que no más. Con lo cual, si te parece, termino acá y quedo para cualquier pregunta que tengan. Bueno. Hoy, después de 2 años, se hizo muy larga, con lo cual no puedo ir en todo lo que hemos hecho porque serían 2 semanas, no 40 minutos. No sé si hay preguntas, yo creo que ha sido bastante completo el panorama. No sé si Pablo quiere hacer alguna pregunta, yo simplemente preguntar no. ¿Cuál era? Hay una mano. Ahí viene el micrófono. Aprovecho quienes quieran hacer preguntas. Hay un WhatsApp, debería estar el número, ahí está. Cuando quieran escribir alguna o tengan alguna inquietud, la hacen por ahí, las levantamos acá nosotros o cualquiera de los moderadores. Así que sepan que está ese canal disponible siempre. 2 premisas, que sea fácil y nada de fútbol. Bueno, no sé si es tan fácil. La consulta es si han visto la posibilidad de hacer tokenización con contratos, con un hito de una certificación o de una contratación. Nosotros lo hemos visto desde Cudoval de una sociedad de garantía recíproca para contratos con empresas mineras o petroleras. Bien, no, creo que la respuesta es fácil. En la medida en que no involucre un valor negociable que se ofrece públicamente, está fuera de nuestra jurisdicción, con lo cual no seríamos nosotros. ¿Se da por contestada la pregunta o tiene algún adicional? Yo tengo una pregunta. De la forma simplista en que yo lo miraba, era la tokenización es una representación digital de un valor, ¿no es cierto? Esa representación digital del valor,
A ustedes, desde el punto de vista regulatorio, ¿les parece que simplifica toda la función de contralor y de supervisión o que lo complica un poco más? Porque yo externamente he escuchado distintas campanas, externamente me refiero a Estados Unidos y ESMA. A ver, yo creo que nos complica más que simplifica, sobre todo por la primera parte, no tanto por la segunda, que es, tenemos un universo nuevo, tenemos sujetos nuevos que son los PCABs, que cuando teníamos el registro eran 165, ahora que es un registro más parecido a una licencia, a pesar que no lo llamamos así, el número todavía no es definitivo, pero están aproximadamente 100, con lo cual tenemos, para ponerlo en términos simples, 100 sujetos nuevos de un mundo nuevo, con una tecnología nueva, en algunas cosas bastante diferentes para supervisar y mirar, que es una tarea titánica de por sí, sin meterte en los activos digitales. O sea, mirar los activos digitales, ahí tenés que caer en preguntas más profundas. Claramente tenemos competencia sobre representación digital, pero cuando mirás un activo virtual no necesariamente tenemos competencia. La más de las veces la respuesta va a ser que no, más que sí. Es más complejo y de vuelta, como dije al principio, con la misma gente y el mismo presupuesto. Perfecto. Que es un desafío no menor. Acá el amigo Medina. Hola, Hugo. Quería saber si se había hecho una estimación de costos y si la tokenización baja los costos o no. A ver, de vuelta voy Se a repetir. preguntó para los que no escucharon si la tokenización sube los costos o baja los costos. Voy a repetir palabras del mercado. Los agentes dicen que sí. Yo lo quiero ver primero eso, digamos, que bajan y por eso se tienen fe. Obviamente el costo de una tokenización o un esquema indirecto como el que expliqué es más alto que el de un esquema directo. Y por ahí lo que no dije, eso es lo que me había olvidado decir, que me viene bueno para decir. El sistema es híbrido, es decir, vos no estás obligado a emitir un valor que sea 100% digital. Vos podés colocar 50% en el mercado tradicional y 50% en el mercado digital. Entonces, el sistema prevé que participen, por ejemplo, las ALICs, o que puedan participar las ALICs como colocadoras de la mano de los PCABs. Cuando vos escuchás a los exchanges te dicen que los costos son menores. No sé si soy la persona más tecnológica del mundo, pero digamos, cuando uno habla con los jóvenes pareciera que sí. Todo el mundo de transferencias con los stablecoins ha hecho colapsar las transferencias internacionales vía banco porque la diferencia de costos ahí es brutal. Pero lo quiero ver, digamos. Son cosas que dice el mercado. Eso viene por el lado de la operación y después está por el lado de la tokenización. Obviamente una tokenización indirecta donde participan más agentes es más cara que una directa donde participan menos, ¿no? Hay un artículo que salió, creo que ayer en el Financial Times, donde justamente se comentaba que las criptomonedas no estaban resultando lo barata. El costo de transacción de las criptomonedas era bastante caro todavía. Así que había una crítica respecto al costo marginal que tenían. Así que hay una discusión todavía ahí dando vueltas. Douglas, es fácil. Si es así, será un experimento fallido que no funcionará y seguiremos con nuestra vida común y corriente. Digamos, esto tiene que ser competitivo por costo y tiene que traer ventajas frente a lo que existe. Si no las tiene, no va a caminar. Sin duda. Yo visualizo el token como la diferencia entre el correo... Palabra prohibida, la representación digital, tenemos que decir. Bueno, está bien. Voy a tener que aprender eso, la representación digital. Yo visualizo la representación digital como la diferencia que hay entre el correo manual escrito y el correo electrónico. De alguna forma el correo electrónico terminó desplazando obviamente el correo escrito. Creo que va en ese sentido, pero por ahora los costos de transacción, según estadísticas que mostraba el Financial Times, eran todavía muy elevados. Pero por ejemplo las stablecoins sí tienen un costo más barato que las transacciones tradicionales a través de SWIFT, etcétera. Hoy las stablecoins han comido dos mercados que tenían costos enormes, que son el de las transferencias y el de las remesas. Los Western Unions o equivalentes no es típicamente lo que sucede en Argentina, pero vos vas el país líder en esto es El Salvador. Vos vas a El Salvador, que vive las remesas que vienen de Estados Unidos,
y cayó en picada el costo de que le manden plata a los familiares, los que están en Estados Unidos, a los que quedaron en El Salvador. Pero algo que me había olvidado decir que viene al tema. Yo creo que la forma más fácil de pensar la tokenización es como una securitización 2.0. Es una vuelta de rosca más de la securitización normal que conocemos con el fideicomiso financiero, sumándole el elemento digital y sumándole que por ahí participan los actores del mundo digital más que el tradicional. No es más complejo que eso al final del día. Como están diciendo ustedes y preguntando, tendrán que establecer su business case y tendrá que funcionar, ¿no? El token solía ser el cospel. Se fue modificando y el mundo digital lo incorporó a su léxico. Una ficha, dicen los españoles. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por sumarte a esta ceremonia de apertura. Nuevamente sabemos que tenés una agenda tremenda, así que gracias por venir al Instituto. Antes mencionaste una palabra, tarea titánica. Creo que esa tarea la tiene Jorge Saumel en el próximo panel, donde va a tener que hablar de la perspectiva macro del 2026. Yo todavía no entiendo lo que pasó en las últimas 6 semanas, así que les damos espacio a que suba el próximo panel, que es súper interesante. Y nuevamente, muchas gracias, Roberto, por hablar.